Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia y están predestinados en estos últimos tiempos para ser de los poquitos que queden cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Gracia y paz les deseo a todos aquellos que con hambre están buscando la vida eterna. Me pongo a sus pies, bendito hermano y bendita hermana, continuando con estas benditas enseñanzas, desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, versículo por versículo, y continuando con la enseñanza número 49. Ayer terminamos el capítulo 19 de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 20 vamos a comenzar hablando de la resurrección. Como ayer pues hice un poquito de énfasis en esta bendita enseñanza tan importante que Dios nos vino a dejar en este nuevo pacto, que si lo corruptible no muere, que si no muere este cuerpo animal que obtuvimos cuando entró el pecado, que si no se bautiza uno y come de la sangre de Cristo y bebe de su sangre, no puede entonces resucitar en espíritu. Cristo Jesús, yo le explicaba la vez pasada que la resurrección y la muerte y la resurrección de Cristo es que murió en el cuerpo de carne, que por eso nació de carne, para destruir el pecado en su carne, y que tuvo que morir y nos enseñó el camino de que esa semilla, este cuerpo debe de morir por fe, y así como Jesús va a resucitar por la gloria del Padre, también a todos aquellos que fueron llamados y escogidos por mediante el poder de Dios, nos haya resucitado por fe, habiendo crucificado este cuerpo juntamente con Cristo, y llevar una vida espiritual mientras estemos en el planeta Tierra. Bien, hermanos, entonces sigamos viendo. Físicamente pasó, conforme lo estamos leyendo a la Escritura, para que también nuestro Señor pudiera traernos las promesas divinas del nuevo pacto. Entonces, mire, dice, el primer día de la semana, yo le comentaba ayer sobre el calendario judío, y cuál sería el primer día de la semana, que no corresponde para nosotros en nuestro calendario un lunes, pero lo vamos a tomar de esta manera para poder entender. Nuestro Señor Jesucristo es crucificado un viernes, entre las 2 tardes, entre las 12 y las 3 de la tarde, que es cuando padece, y es resucitado en la mañana al tercer día del día lunes. Yo le explicaba por qué 3 días, todo tiene revelación. Entonces, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Recordemos que la Biblia nos habla de 5 Marías, de una Juana, que fueron seguidoras de nuestro Señor Jesucristo. Esta María que aparece aquí en el capítulo 20 de San Juan, muchos piensan que fue una ramera. La Biblia no declara que haya sido una ramera. La Biblia dice que esta mujer puso los bienes para la obra, puso sus bienes junto con otra llamada Juana y otras que siguieron a Cristo Jesús y dieron sus bienes para la obra y fueron seguidoras de Cristo Jesús. Bien, pero como le digo, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no vamos a discutir que si fue ramera, que si no fue ramera, que si fue amante de Cristo, que si fue novia de Cristo, que si fue su esposa después. Digo, hermano y hermana, todo lo que hable uno es conforme a la Biblia. Y conforme a la Biblia no se dice que haya sido una ramera. Y si fue una ramera, y si la Biblia lo declara, para mí es igual, era pecadora. Porque todos éramos pecadores. Porque no había un solo justo. Sin importar el pecado que haya hecho, era una pecadora. Todos éramos pecadores. Hasta María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, también era una pecadora. Dice la palabra
que el único justo que estuvo en el cuerpo humano, mientras estuvo en el cuerpo humano, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no perdamos el tiempo en cuestionamientos y en contiendas que generan enemistades y pleitos y no edificación. Entonces, bueno, yo le digo conforme a la bendita palabra de Dios, que esta mujer fue una seguidora y puso sus bienes. María Magdalena, ella fue de mañana, siendo aún oscuro todavía. Todavía era oscuro, esto quiere decir que han de haber sido como las 5 de la mañana, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Vio movida una piedra, que una piedra pues era grande. Recordemos también en la muerte y resurrección de Lázaro, cuando dijeron muevan la piedra, y que muchos tuvieron que mover la piedra, no una persona. Eran piedras grandes, imagínense el tamaño de la entrada para meter un cadáver, era grande y la piedra era grande, no la movía nada más una persona. Ahora, nadie había estado después de la muerte de Cristo Jesús por la Pascua y por los judíos, nadie había estado en el sepulcro más que unos guardias, porque según otros evangelios, en el evangelio de San Mateo, en el evangelio de San Lucas, se dice que los fariseos fueron a decirle a Pilato, este dijo que iba a resucitar, no vaya a ser que sus discípulos vayan y saquen el cuerpo, y pusieron unos guardias ahí. Bíblicamente, esto viene en la Biblia. De hecho, los guardias vieron cuando fue movida la piedra por unos ángeles, cuando Cristo Jesús resucita, se fueron espantados, según los evangelios, y se les dio dinero para que no dijeran los fariseos, para que no dijeran que Jesús había resucitado. Y otra cosa también, ¿verdad? Hasta corazones tan endurecidos, que hasta oyendo y dando testimonio de guardas, aún así no creyeron en Jesucristo. Los pecadores. Fue de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo es Juan, nada más que como él escribe, no escribe su nombre. Aquel al que amaba a Jesús. Y él mismo da testimonio. El mismo Juan da testimonio mediante la presencia de Dios, porque la palabra es inspirada por Dios. Él mismo da testimonio a quien amaba a Jesús. Entonces, yo me quedo meditando, ¿y qué no amaba a los 11 o a los 12? ¿Qué no amaba a los 500 que lo siguieron? ¿Y también fueron sus discípulos? Sí, pero yo le voy a decir una cosa para no malinterpretar la bendita palabra de Dios. Mire, primeramente, el que yo ame como representante a alguien es darle mi vida mientras esta persona o este hermano o este discípulo me pida que le lave los pies, me pida que le lave las manos, me pida revelación y me pida darle por gracia lo que recibí por gracia. Entonces, no todos piden, no todos tienen esa hambre. Juan, si usted se fija en los evangelios y en el recorrido, pues fue un discípulo entregado, que cerraba la boca, que entendía mejor la palabra que los otros, aunque los otros también fueron amados por Cristo, porque todos fueron apóstoles menos uno, y todos comenzaron la obra de Dios. De hecho, Juan, pues bíblicamente, es uno de los que muere anciano. Los otros, Pedro, Bernabé, los hijos del Señor, los hermanos del Señor Jesús, Santiago y Judas, murieron antes de la vejez. Pero eso no quiere decir que no los amara Cristo Jesús. O Juan, por haber vivido más, no es también que lo haya amado más o menos. Entonces ya le dije lo que es amar más. De igual manera, el amor de Dios es el mismo, espero que me entienda. Pero una persona o un discípulo que a mí viene y me pide 2 o 3 horas extras de los demás discípulos que se conforman con el horario que nosotros
tenemos y que Dios nos ha puesto, que son 4 o 5 horas diarias, y se conforman con eso. Pero uno que no se conforma y pide más, pues yo le puedo amar más. Esto quiere decir, le puedo dar mi vida más. Entonces, es por eso que aquí decía, al que amaba más, y está dando testimonio Juan. Dice, al que amaba a Jesús, y les dijo María Magdalena, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena es la que se da cuenta que el Señor, según el Evangelio de San Juan, que el Señor ya no está ahí, que el cuerpo de Cristo Jesús ya no está en el sepulcro, dice, pero ella nunca se imaginó que había resucitado, pensó que habían sacado el cuerpo y que se lo habían llevado a otro lugar. Dice, no sabemos dónde le han puesto. Entonces, y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro, a prisa, corriendo. Corrían, tenían prisa, los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Bueno, Juan era más ágil corriendo. Recordemos que la Biblia también es espiritual, bendito hermano y bendita hermana, y el que tiene hambre pone más diligencia a las cosas de Dios. El que tiene hambre pone más rapidez a las cosas de Cristo Jesús. Pero yo le digo, no se vaya usted a malinterpretar cuando acomodamos lo espiritual. Porque a mí, ¿qué me interesa? O Dios, ¿con qué interés pondría que Juan era más rápido al correr que Pedro? O sea, yo digo, eso no edifica. Quién haya sido más rápido en las competencias, ¿no? Físicamente, en lo terrenal. De hecho, la Biblia no nos habla de deporte. Nada más hay un versículo que dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para mucho aprovecha. Entonces, Dios no es un Dios que nos hable con figuras terrenales, sino que todo lo que deja plasmado es para un conocimiento. Claro que Pedro le amaba también. Pedro fue un discípulo que también llegó al apostolado. Y le pongo ejemplo para que pueda entender aún más profundamente. Usted lee las epístolas de Pablo a los corintios, por ejemplo. Era un pueblo que Pablo los amaba, pero no los podía amar de igual manera que los efesios, o que los éfesos, o que los de tesalonicenses, los de Tesalónica. Si usted lee las cartas, y Efesios tiene 6 capítulos, Tesalonicenses tiene 2 epístolas, con pocos capítulos también. ¿Por qué? Porque fueron discípulos que se dejaron amar, que tuvieron un crecimiento mucho más rápido que los corintios, que estos ya estaban dando testimonio en Macedonia, en Acaya, porque pasaban más tiempo y abundaban más tiempo, y la persona que derramaba su sangre en aquel entonces, que daba su vida, los podía amar más que a los mismos corintios. Aunque los corintios también, en 2 epístolas muy largas, llegaron, no muchos, pero llegaron también a una estatura espiritual, pero costaron un poco más de trabajo. Entonces yo espero ser claro para poder entender por qué decía Juan al que amaba a Jesús, porque a todos los amó. Bien, entonces también cuando dice que uno corrió más aprisa que el otro. Y bajándose a mirar, esto quiere decir que yo creo que la tumba estaba en una parte baja, vio los lienzos puestos allí y no entró. También, bendito hermano y bendita hermana, esto es muy importante porque yo aprovecho siempre para una sana doctrina, para que cuando me encuentro con algún católico, no juzgándolo, ni contendiendo, sino con amor, tratarlo de convencer con las escrituras y sacarlo del error y de la mentira de Satanás, y se entrega a los pies de Cristo. Los católicos dicen y hablan de un manto que hasta la fecha está en un museo, que tiene el rostro de Jesús para engañar a la gente. Y yo le aprovecho a decirle, ¿verdad? ¿Por qué no deja rostros en la Biblia de Cristo
de María, de José, de Pablo, cómo eran, porque no hay documentación en donde nos puedan decir físicamente cómo era su nariz, cómo era, más o menos nos da una idea de cómo eran del tamaño, pero físicamente, complexión y todo no. De Jesús, al parecer, sí hay una descripción, pero no dada por la Biblia, sino por una carta herodiana que preguntaba que le dieran testimonio de cómo era ese hombre que hacía tantos milagros, hablando de Cristo, y al parecer hay una carta reconocida de aquella época, herodiana, que también la conserva, que especifica cómo era nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿sabe por qué, bendito hermano y bendita hermana, la palabra de Dios no nos deja rostros? Precisamente porque el hombre está inclinado a idolatrar y a hacer imágenes. Entonces, bendito y alabado sea mi Cristo Jesús, porque si lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. Y claro, si nos hubiera dejado imágenes, yo le apuesto que hasta las iglesias cristianas tendrían el rostro, tendrían todo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, muchos hablan de un manto y que plasmó la cara. No. En los hebreos, las costumbres para sepultar a sus cadáveres era con lienzos, eran como momias, eran como con vendas. Y lo que ponían aquí arriba se le llamaba sudario. Era aparte también, vendaban y se le llamaba sudario. No pudo haber sido la sábana con la que Alejandro, el discípulo que fue a pedir el cuerpo, envolvió a Cristo Jesús para llevarse el cuerpo, porque en una hora esa sábana se quitó, ha de haber estado bañada de sangre más bien esa sábana, así como recuerden que fueron a quitar a Cristo de la cruz, ensangrentado, esa sábana debe de haber quedado empapada de sangre, luego lo han de haber limpiado el cuerpo para meterlo a la tumba. Entonces, eso del manto sagrado es una gran mentira que mucho tiempo sacó dinero también para que la gente lo tocara. Así también, como hoy en el cristianismo yo le daba testimonio, ven a Tierra Santa, ven a caminar sobre la sal, llévate la astilla, toca la puerta de las ovejas para que Dios te bendiga. Son idólatras, son terrenales, y aparte yo le decía la vez pasada, esa ciudad bíblicamente ya no es ciudad santa. La ciudad santa está allá arriba. Esa fue una figura en donde está llena de pecado. Y que Dios destruyó el templo, recuerde que estaba ahí y que no se ha podido levantar el templo. Y el tercer templo que está profetizado para levantarse, bendito hermano y bendita hermana, no va a ser santo porque va a estar nada menos ni nada más que el anticristo usurpando el lugar de Dios. Bueno, entonces eran lienzos. A mí me gusta bien enseñar y desglosar bien la bendita palabra, todo para que lo que reciba usted por gracia, también lo dé con amor y por gracia, cuando necesite darlo a alguien que no tiene el conocimiento. Entonces eran lienzos. Y ahí, cuando llegó Juan, que llegó primero, vio que no estaba ya el cadáver, el cuerpo de nuestro Señor, sino estaba únicamente los lienzos ahí puestos. Bueno, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ahora, Juan no entra. Pedro llega y sí entra y ve los lienzos puestos allí. Y el sudario, que es lo que le ponían del cuello para acá, que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces aquí los lienzos estaban en un lugar y el sudario estaba enrollado en otro lugar. La ropa de la muerte también nos las vino a quitar Cristo Jesús y nos vino a poner el ropaje de vida, nos vino a dar vida, que vino a quitar la muerte. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos hablando de la resurrección. Y nosotros
teníamos una vestimenta que era el pecado, que era tinieblas, que estábamos muertos, pero que Cristo Jesús nos vino a quitar esa ropa en la cruz, que es la carne, y nos vino a ser nuevas criaturas. Así que también usted debió de haber dejado el cuerpo, usted debió de haber dejado el cadáver, porque todo tiene revelación. Usted debió de haber dejado, si fue plantado juntamente con Cristo en la cruz, debió de haber dejado esa vestimenta que entró por el pecado y haber resucitado en una nueva criatura, que es la espiritual el día de hoy. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, ya se animó a entrar, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y se acordaron. ¿Se acuerda que no entendían estos hombres al principio cuando Jesús les decía que le era necesario padecer? Que no lo entendían, que a una ocasión le dijeron, ya hablas más claro. Pero aún así no lograron entender, cuando Cristo Jesús fue aprendido, no lograban entender todavía que le era necesario padecer, morir y resucitar. Por eso Cristo Jesús les dijo, cuando ustedes lo vean y ven el Espíritu, van a poder comprender todas estas cosas. Entonces, hasta ahí se acordaron de lo que Jesús les había dicho. Entonces, dice, fíjese bien, y creyó. Entró el otro lado del sepulcro y vio y creyó. Ahora, yo también le digo, hermano y bendita hermana, ¿no? Cristo Jesús dijo, bienaventurados los que van a ver sin creer. Pero también Juan y todos los discípulos, sin ver, siguieron a Cristo, recuerde. Creyeron, dejaron redes, lo dejaron todo. Sin ver, creyeron en Cristo Jesús. Ahora, de igual manera, ¿hasta cuándo puedo yo ver de igual manera a Cristo Jesús resucitado? ¿Cuándo puedo ver que Cristo Jesús murió en la cruz y verlo, cómo desapareció en el cuerpo y cómo resucitó espiritualmente? Hoy también tenemos ese privilegio, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios sigue mostrando su poder a los que creen. Porque yo lo he visto en personas que Dios me ha permitido llevar el Evangelio y que mediante el Evangelio se han bautizado, y que he visto yo la procesión a los que creen, a los poquitos que han llegado, que es el discipulado, que es el Vía Crucis. Yo vi cómo fueron probados porque yo estuve al pendiente de sus vidas por medio del poder de Dios. Estuve cuidándoles, se les estuvo dando ánimo. Vi todo el Vía Crucis, vi que no se desmayaron y también contemplé pocos cómo llegaron al Gólgota, que es el ministerio, por imposición de manos, que es el segundo bautizo, y cómo Dios les dio un ministerio, y cómo los vi yo llegar en carne, y cómo vi yo que murieron, y cómo los vi yo que hoy son seres de arriba, seres espirituales, seres que el cuerpo humano ya no se les ve, con sus obras y con sus hechos. Hoy seguimos viendo a los que creemos el bendito poder de Dios para glorificarlo, porque el poder de Dios es el único que puede transformar de un ser animal a un ser angelical. Es el único que puede hacer nuevas criaturas. Yo ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que ni la ciencia, ni la filosofía, ni la psicología, ni la medicina, ni todo el estudio que tenga el ser humano puede transformar a una persona para que sea perfecta, más que el poder de Dios. ¿Cuánta gente hay que va por años a Oceánica, que va por años a Alcohólicos Anónimos, que va por años con un psiquiatra y con un psicólogo y no puede acabar con la enfermedad que puedan tener en su corazón, sea cual sea? Pero a mí me ha tocado ver, primeramente siendo el primero, el poder de Dios en mi persona, que me transformó sin olvidarme quién era antes,
cómo estaba mi corazón antes y lo que ahora, pues mediante el poder de Dios soy. Y de igual manera me ha permitido ver Dios. Aunque esté la apostasía, el poder de Dios en los que han creído, cómo han resucitado, y eso me ha hecho creer más. Bendito hermano y bendita. Me ha hecho estar a los pies de Cristo. Me ha hecho no desmayar. Me ha hecho esperar con todo mi cuerpo, con toda mi mente y con todo mi ser, amando a Dios y esperar a Cristo. Así que los que creen, porque Juan fue un discípulo que lo dejó todo y pudo ver, pudo creer. Bien, dice en el versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Era lo que yo le decía hace rato, todavía no habían entendido cuando Jesús les decía que le era necesario padecer y le era necesario resucitar. La profecía de Jonás y todas las profecías en el Antiguo Testamento que nos hablan de que nuestro Señor tenía que padecer, pero que iba a resucitar para dejarnos el último pacto de perfección, el pacto de vida, el pacto de muerte y de vida. Aleluya, alabado sea Dios. Y hasta entonces creyeron, hasta entonces se dieron cuenta del poder de Dios que viene a resucitar, aunque estemos muertos, a los muertos que creen. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? A los que siguieron a Cristo, a la familia, a los que estaban unánimes, a los que eran un cuerpo. Regresaron a los suyos para dar testimonio y dar las buenas nuevas, no a los fariseos, no a los que no creyeron, sino a los que creyeron y siguieron a Cristo. Dice en el 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María se quedó allí. Juan y Pedro, según el Evangelio de San Juan, regresaron a los suyos, pero María Magdalena se quedó llorando porque ella pensó que se habían llevado el cadáver. Ella pensaba que habían movido al Señor Jesús, no se había dado cuenta de lo que Pedro y Juan ya se habían dado cuenta. Dice, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado. Ahora, cuando María Magdalena se asoma, ve dos seres celestiales de Dios. Recuerde que ángel significa mensajero, para dar mensaje de las cosas de Dios. Porque es lo que vamos a ver. Dieron un mensaje. Pues muy importante, bendito hermano y bendita hermana y bendito pueblo de Dios, que yo me frene tantito para explicar un poquito sobre los ángeles, que también hoy es una doctrina totalmente transquiversada y totalmente sin conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque yo alguna ocasión escuché a un grande representante que murió hace como 2 años, no voy a decir su nombre, ya viejo, que jalaba mucha gente. Y en una de sus prédicas escuché que una familia que no creía, se le apareció un ángel del Señor y que esa familia lloró, se arrepintió y creyó. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, para empezar, que si eso fuera cierto, Dios sería injusto, porque dijo que íbamos a creer por fe. Y no es justo que a una familia le mande un ángel para que crea y que a otras familias que no creen no les mande una señal para que crean. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que los ángeles fueron mensajeros porque todavía no llegaba nuestro Señor Jesús. Porque todavía no llegaba el mediador entre Dios y los hombres. Porque todavía no llegaba el pan de vida. Todavía no llegaba el juez. Todavía no llegaba el maestro. Y sí, la Biblia y la Escritura nos declara que de muchas maneras habló Dios en el Antiguo Testamento y una de ellas fue por medio de ángeles. Pero en este Nuevo Testamento, a los gentiles, todavía Pablo,
Todavía a estos se les dio mensaje, todavía no llegaba el Espíritu Santo, todavía Pablo fue tirado del caballo, pero eran judíos, era un pueblo que había seguido a Cristo, y bueno, Dios es justo con el primer pueblo. Pero ya en los gentiles, a los que nos estaba profetizada la palabra de Dios en esa oración preciosa, cuando Jesús dijo, y tengo otros que aún no vienen, pero que también para que sean uno, habla de los gentiles, no hay uno solo en la Biblia que haya tenido una aparición de un ángel del cielo. ¿Por qué? Porque viene la espiritualidad, porque el que habla es Dios, porque el que habla es Cristo, porque ¿para qué quiero un ángel en mi vida si Dios está aquí adentro? Si Cristo Jesús me habla, si Cristo Jesús está en medio de la iglesia. Claro, los ángeles tienen una función, también en este pacto nuevo. Si usted lee bien la bendita palabra de Dios, en Hebreos capítulo 1, dice que los ángeles son ministros de llama de fuego para la iglesia, para los que se van a salvar. Ellos tienen una batalla, ellos tienen una obra con espíritus inmundos, con demonios, para que los demonios también no puedan tentarnos más allá de nuestras fuerzas. Tienen una función los ángeles, pero que un ángel llegue a darme un mensaje del cielo, no. Ahora los ángeles, en este nuevo pacto, somos nosotros, somos la iglesia. En el Antiguo Testamento se llamaba la tribu de Leví, se llamaban sumos sacerdotes y sacerdotes. En este nuevo pacto que acaba Cristo Jesús con lo terrenal, con el cuerpo terrenal, y se nos resucita espiritualmente, entonces la palabra nos llama ángeles, porque ya le dije, un ángel tiene simbólicamente alas, que hoy es el poder de Dios para estar arriba, son las alas del gran águila, no para hacer una figura como hacen los católicos, un ángel con alas de pájaro, sino la Biblia es espiritual. Esas son parábolas, son simbolismos. El caminar en el mar es simbólico, sí lo caminó Cristo, pero ya lo he explicado. Entonces, los ángeles hoy somos mensajeros, y sí lo dice en Apocalipsis. Escribe al ángel que está en Éfeso, escribe al ángel que está en Tiatira, al representante, al que está a cargo de esas iglesias. Entonces, bendito hermano, nosotros hoy somos ángeles, pero aquí, en este momento, como no había venido el Espíritu Santo y todavía tenía que dar un mensaje a los ángeles, si eran ángeles, si eran seres espirituales. Porque allá arriba sí hay una creación espiritual, que hay arcángel, hay querubín, hay serafín y hay ángeles. Bien, aquí se presentan dos ángeles. Dice, vio a dos ángeles, fíjense, con vestiduras blancas, que también la vestidura blanca representa la presencia de Dios resplandeciente, como una luz blanca que es la santidad, que es sin mancha, que es sin mácula, sin pecado, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estaban ahí sentados. Y le dijeron, mujer, aquí está el mensaje. ¿Por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Juan y Pedro sí entendieron y se acordaron, pero de tanta emoción no se acordaron de María Magdalena y salieron corriendo a los suyos. María se quedó llorando y lloraba porque pensó que se habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Dice entonces cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Claro, hermano y hermana, también tiene simbolismo esto para nosotros, conocimiento. Siempre nos deja un conocimiento Cristo. De hecho, vamos a ver más adelante, porque así va terminando San Juan, que van dos en un camino hablando de los acontecimientos
de la muerte y resurrección de Cristo a dos judíos, cuando Cristo Jesús se les acerca y les dice, eso lo vamos a ver, está aquí. ¿De qué hablan? Y si eres tú judío, eres el único que no sabe lo que ha acontecido. Y no se daban cuenta que era Jesús. Hasta después se dieron cuenta. Pero ¿qué enseñanza hay ahí? ¿Qué simbolismo? Muy bien, se lo voy a declarar. Pablo, en el libro de los Hechos, cuando le veían, decían, se le parece, pero no es. Porque el que era, antes perseguía a la iglesia. Antes mataba a la iglesia. No, lo reconocían de igual manera. Como yo le digo, en el momento que yo ya resucité, como ser espiritual, la gente que me conoció antes, ya no me conoce así. No me conoce. Me dice, no puedo creer que seas tú. No puedo creer el Lalo que conocí. Porque ya le dije que, bueno, gracias a Dios, me permitió llevar una vida muy desordenada. Dios. Pero que por su gracia hoy soy una nueva criatura. Y la gente que me conoció ahora, como soy una persona tanto de lengua como de comportamiento totalmente distinto, a los que estamos resucitados, no nos conocen. Esa es la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Que era un ser espiritual también. El Cristo Jesús había resucitado espiritualmente. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, que hortelano es el que cuida o el que cuidaba aquel entonces el panteón, que aquí en México se le llama panteón, le dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Al hortalano dice, Señor, si tú sabes dónde han puesto el cadáver de mi Señor, dímelo para llevármelo yo. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella, lo reconoció. Porque también nosotros reconocemos la voz de Cristo. Recuerde la bendita palabra que dice que el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor conoce y la voz extraña no la conoce. Entonces, por la voz, lo reconoció. Y de igual manera, tiene simbolismo todo esto. Bendito hermano y bendita hermana. Porque también una voz que yo he escuchado por medio de lobos que vienen disfrazados, de ministros del diablo, que quieren penetrar diciendo que son pastores puestos por Dios, pero que cuando los escucho hablar, no es la voz que yo conozco, no es la voz que viene en esta palabra viva, pero cuando alguien santo viene y me habla, yo le digo, esa voz la conozco, es la misma lengua que he escuchado y le doy la diestra en señal de que Cristo Jesús es el que habla por medio de él. Y así, bendito hermano y bendita hermana, un verdadero siervo de Dios conoce la bendita voz del Raboni. Raboni es maestro. Bien. Ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Primeramente, Cristo Jesús en ese momento no se deja tocar también con esta enseñanza, porque después regresa y lo toca a Tomás, dice, tócame, mira, ve que soy yo incrédulo. Cuando Tomás no creía, comió con sus discípulos, se dejó tomar. Pero en ese momento que María se le quería aventar, abrazarlo, y espérame, no por payaso, no, hay revelación, no me toques, porque aún no ha subido con mi Padre. Ahora, la palabra de Dios dice que todos eran pecadores, todos. María Magdalena, aunque haya sido seguidora de Cristo, todavía la sangre de Cristo Jesús no limpiaba el pecado, porque todavía no subía Cristo Jesús con su Padre,
como sumo sacerdote a llevar la sangre que había derramado en la cruz para presentársela a su Padre y que todos aquellos que siguieron a Cristo Jesús fueran los primeros limpios de todos los seres humanos que después seguimos por el bendito Evangelio y por la bendita fe. Entonces, recuerde que vimos una enseñanza concordando el Antiguo Testamento de lo que el sumo sacerdote tenía que hacer cada año para el perdón de los pecados de los que llegaban con un animal a ofrecérselo al sumo sacerdote, confesando su pecado. Recuerde dónde entraba el sumo sacerdote. Recuerde que una vez que le confesaban los pecados, para que el sumo sacerdote entrara a abogar por los pecados del pueblo, tenía que degollar al animal, quemar la carne, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas, y entrar al lugar santísimo con la sangre a ofrecérsela a Dios y a abogar por el pueblo con una sangre de un animal joven, de un animal no enfermo, ya profetizando siempre esa sombra, este momento que estamos viendo y que llegó. Y que Cristo Jesús en el libro de Hebreos o en la epístola de los Hebreos, también Dios le llama sumo sacerdote, porque Él fue el que subió ya no con sangre de machos cabríos, ya no con sangre de animal, sino con su propia sangre. Una vez que resucitó, subió con el Padre para que nos viniera el lavamiento por medio de su sangre, como dice en Jeremías 2:22, que aunque tus pecados sean rojos como la grana, que aunque tus pecados sean negros, Dios los iba a emblanquecer como la nieve. Pero por eso no podía tocar a María Magdalena, porque María Magdalena todavía tenía pecado, Pedro tenía pecado, Juan tenía pecado, y Cristo Jesús tenía que subir sin pecado, porque en el momento de tocar, recuerda que hay una enseñanza sobre la lepra en el Antiguo Testamento, enseñando sobre el pecado precisamente, como una sombra de lo que iba a venir. Recuerda que el que tocaba a un leproso se le transmitía la lepra. Recuerda que había un valle de leprosos, en donde si un judío o un hebreo tenía lepra, el pueblo lo tenía que expulsar ese valle. Ya profetizando Dios bíblicamente que hoy los hipócritas, los que se dicen cristianos y son pecadores, tienen lepra, y que dicen Corintios que con estos hermanos ni aun comamos ni aun toquemos sus ropas para no contaminarnos. Entonces, todo pecador transmite la lepra. Por eso dijo, no me toques, porque Cristo Jesús tenía que subir sin mancha, limpio al Padre. Pero ve, fíjate bien, y aquí la manda a dar mensaje. Aquí la manda el Señor a dar mensaje a los que le siguieron. Fíjese qué precioso le dice aquí. No me toques aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, mire qué hermoso, a mis hermanos. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi Padre? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Esto es a todos los que habían dejado redes, a todos los que habían dejado todo, a todos los que comieron de su carne y bebieron de su sangre y lo siguieron. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Porque desde ese momento en que Cristo Jesús sube allá arriba con su sangre, entonces Dios nos recibe como hijos, no en el primer pacto, porque en San Juan 1:12 dice que todos los que fuimos engendrados mediante el bautizo, mediante la fe y mediante la sangre, estos son hijos de Dios. No los que fuimos engendrados de carne y de sangre ni de voluntad del hombre. San Juan 1:12 lo dice, léalo, 1:12. Mas los que fuimos engendrados mediante el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y aquí viene el pacto. Qué maravilloso. Cristo Jesús como primogénito
Y después dijo, el que quiera seguirme, mi Padre los va a adoptar y le van a poder llamar Padre también le van a poder llamar. Porque en el Antiguo Testamento le llamaban Todopoderoso, le llamaban Dios. Pero en este nuevo pacto es una de las riquezas que nuestro Señor Jesucristo nos trae a todo aquel que es hermano. Y recuerde, la familia de Cristo es espiritual, no es carnal. Para que Cristo Jesús me pueda reconocer como un hermano, debo de no militar en la carne, debo de haber seguido como estos hombres, que ya vimos el ejemplo y ya estamos terminando el Evangelio de San Juan. Concordaron con el libro de Eclesiastés, lo dejaron todo para seguir a Cristo Jesús. Entonces di, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque también, ¿qué dijo Cristo Jesús? Mi Padre está buscando adoradores de espíritu en espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no es un Dios de carne, Dios es Dios de espíritus. Así que, como estos hombres lo habían dejado todo y únicamente les faltaba recibir el Espíritu Santo, que lo recibieron 40 días después en el Pentecostés. Entonces, todos los que son engendrados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Alabado sea Cristo, alabado sea Dios. Subo a mi Padre y les traigo esta bendición. Los traigo a que sea su Dios y a que sea su Padre también. A mis hermanos. Dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas o buenas noticias o buenas nuevas, que se traduce hoy como evangelio. Porque el evangelio nos habla de la muerte y resurrección, de las buenas nuevas, que estábamos muertos, pero que hay vida eterna. Las buenas noticias de que estábamos en la oscuridad, de que no éramos hijos de Dios, pero que hoy Cristo Jesús nos vino mediante su resurrección a traernos la adopción, a traernos el que seamos su pueblo, el que seamos su familia, el que seamos su familia. Entonces, aquí está el mensaje, aquí está lo que manda también el Señor Jesús. Ve, ¿y qué es lo que predicamos el día de hoy nosotros? ¿Y cuál es el tema principal que Pablo predicaba, Pedro predicaba y nosotros predicamos y he estado predicando yo? ¿Cuál es el tema? La muerte y resurrección. Es el tema principal. Es para lo que vamos a dar testimonio. Las buenas nuevas. ¿Cuáles son? Estás muerto, estás en carne, pero hay resurrección, hay adopción. María Magdalena corrió a dar las buenas de que Jesús había resucitado de los muertos y de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, las buenas nuevas, las buenas noticias. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, que estamos hablando del lunes del tercer día, y llegó la noche, el primero de la semana, que es el día lunes, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Ahora, en la mañana se le presenta a María Magdalena para ir a dar las buenas nuevas. De igual manera ya era en la noche del mismo día, cuando cerradas las puertas, estaban cerrados y por miedo a los judíos. Fíjese bien, ponga mucha atención. Tenían miedo porque estaban buscando a todos los seguidores de Cristo para matarlos. Estaban muertos de miedo. Y hay una enseñanza muy importante, porque la palabra de Dios nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía para hacer frente a todos aquellos que hoy matan a Cristo Jesús, a todos aquellos que lo traspasan, como ya lo vimos, sin temor a que nos encarcelen o a que maten el cuerpo. De igual manera, después de 40 días,
cuando llega el Espíritu, usted lee en el libro de los Hechos, y una vez que lo reciben, Pedro se transforma. Voy a poner una parábola, porque esas caricaturas son del diablo. Se transforma como en Hulk. Es el hombre débil, recibe el Espíritu y se transforma y hace frente. Y ustedes crucificaron al autor, y sale a hacerles frente ya sin miedo, ya sin temor. Cuando recibe el Espíritu Santo, sale a dar palabra, sale a dar testimonio sin cobardía. Porque el Espíritu Santo no es de cobardía. Pero sin el Espíritu Santo, recuerden que estaban muertos de miedo, recuerden que estaban disipados, y hoy también. Todo aquel que no tiene la presencia de Dios es un cobarde. No predica la verdad, tiene miedo, no puede enfrentar a Satanás, y es lógico, hermano, porque no es a nuestras fuerzas, ni es con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios, que nos ha dado de valentía. Así que estaban con miedo, según esta bendita palabra. Y también, cuando llegó la noche, porque esto es muy importante, ¿verdad? ¿Qué representa? En la mañana se presenta María Magdalena. Bueno, que cuando Cristo Jesús muere, todavía estaba la luz, todavía no habían transcurrido horas, ya representando bíblicamente los 2000 años que llevamos como cristianos, y que nos ha llegado la noche, el día de hoy, hermanos, porque la noche ya está avanzada. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque muchos no entienden la bendita palabra de Dios. Pero nosotros estamos ya en la noche, estamos esperando a que llegue Cristo, que es el amanecer, y se aparezca por segunda vez, que es el amanecer. Pero hoy, a los que estamos con temor, ya no con miedo de predicar, sino con temor de no dejar la cruz, con temor de no pecar, con temor a regresar al mundo, los que estamos reunidos, los que tenemos la puerta cerrada para que Satanás no entre en la congregación, porque hoy cerrar la puerta es no dejar entrar la sabiduría de este mundo a una congregación. Como recuerde, como ejemplo también para que pueda entender, cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén, y Dios puso 2 querubines y con espadas de fuego que revolvían para que el hombre no regresara y tuviera derecho al árbol de la vida, que es Cristo Jesús, por el pecado. De igual manera, hoy los querubines son los representantes que están cuidando la puerta. Ya la noche está avanzada, Cristo Jesús viene y toca, y no toca, más bien entra en nuestras vidas, aunque a las puertas que están cerradas, porque las puertas que están cerradas no permiten entrar la filosofía de la carne, no permiten entrar la sabiduría del diablo, no permite entrar el pecado. Estamos reunidos, ahí entra Cristo Jesús, ahí se aparece Cristo Jesús. Y recuerda, hermano, la noche ya está avanzada, todo tiene simbolismo. Entonces dice, llegó la noche, aquel mismo día, primero, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz, paz a ustedes. Ya, aquí nuestro Señor Jesucristo ya había subido y ya había descendido. Por eso apareció en la noche. Ya había llevado la sangre, ya lo podían tocar. Ya, ahora cuando dice paz, es esto. Ya subí a ofrecer la sangre a mi Padre y la aceptó. Aceptó mi sacrificio. ¿Y qué creen, discípulos que me siguieron? ¿Qué creen, Pedro, María Magdalena y todos los que dejaron redes y dejaron todo? ¿Qué creen? Que mi Padre ya no tiene guerra. Porque como por un hombre entró el pecado al mundo y entró la muerte, y mi Padre estuvo disgustado por tanto tiempo, mi sangre ha venido a reconciliarlos y los ha venido a poner en paz con Dios, para que les hable, para que sea su Padre, para que sea su Dios, para que tengan su diestra. Gracias a la sangre, gracias al Cordero,
Gracias al Señor. Paz, paz. Es lo primero que dice Jesús. Paz, paz les he traído. He cumplido con mi obra. Les he traído la reconciliación que perdió el ser humano. Paz sea a ustedes. Pero esta paz únicamente, bendito hermano y bendita hermana, es a los que creyeron. Es a los que dice, a los que nos llama Cristo Jesús hermanos. Es a los que pagaron el precio. Es a los que tenemos la puerta cerrada. Es a los que terminamos el discipulado o estamos en el discipulado sin desmayar. Bueno. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y aquí empiezan mandamientos nuevos a lo que cuando Cristo Jesús estuvo enseñándoles y discipulándolos, que este ya es el amar al prójimo. En el discipulado aprendieron a amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Haber salido de todo el mundo mediante los mandamientos que nos dan el conocimiento y el consejo de qué debemos de apartarnos y qué debemos hacer. Y una vez que tuvimos ese conocimiento, entonces les volvió a decir, paz a ustedes, mi Padre ya los vine a reconciliar, ahora sí como yo vine y el Padre me envió, ahora tengo toda potestad dada por Dios, porque me ha hecho rey, me ha hecho Señor. Ahora vayan ustedes a dar por gracia lo que recibieron por gracia, lo que recibieron gratuitamente. Ahora yo los envío, así como mi Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes a amar al prójimo. Amén. Pero ya habían terminado su discipulado. Ya nada más estaban esperando el Espíritu Santo. Y sí, efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, nosotros vemos que cuando estos reciben el Espíritu Santo, inmediatamente empiezan a imitar mediante el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los empieza a guiar a hacer exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo y lo que aprendimos en todo el Evangelio de San Juan. Así que lo mismo exactamente a los que creemos, los que quieran estar en paz, los que Cristo Jesús ha subido y ha abogado por nosotros. De igual manera, nos discipula, y una vez que obtenemos el segundo bautizo, tenemos la paz desde el momento que nos bautizamos. Si la guardamos y llegamos, o llega el momento en que Cristo Jesús nos envíe, como Él estuvo trabajando aquí. Alabados a Cristo. Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu, que significa también el soplo de vida. Así como que todo esto tiene simbolismo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo llega en el día de Pentecostés como lenguas de fuego. En otra parte del Evangelio, Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa del Padre que yo les prometí, y estén juntos, que sabemos que 40 días estaban reunidos y lo recibieron. ¿Pero qué significa esto? Bueno, para que podamos entender. Recuerde, hermano, desde Génesis, que el soplo que le dio Dios al primer hombre del planeta Tierra, que fue Adán, una vez que lo formó de la tierra y le dio una forma que representa el barro en las manos del alfarero y representa el discipulado, porque Adán, cuando recibió el soplo de vida, era un joven ya fuerte, le dio una forma a Dios, y una vez que tuvo una forma, sopló el soplo de vida en su nariz y pasó a ser un ser viviente. Ya desde Génesis, como una plataforma, como una sombra de lo que iba a venir, hablando también de lo que es el discipulado y lo que es el segundo bautizo, que es el ministerio. Porque ya le vuelvo a repetir, Adán fue formado de la tierra, fue formado en las manos del alfarero, y una vez que tuvo una forma, una vez que Dios lo formó, le dio. Estos discípulos,
habían ya recibido una forma, habían estado en las manos del alfarero, habían recibido ya toda la enseñanza. Lo único que les faltaba era el soplo de vida, porque todo lo que alaba y adora a Dios son seres vivientes. Los muertos no pueden adorar a Dios. Y recibir el Espíritu Santo es estar vivo, es ser un ser viviente. Y esto es para que podamos entender entonces a lo que se refería. Aquí dice entonces, ¿verdad? Dice en el 23, a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren serán retenidos. Ahora aquí les está dando autoridad ya como representantes, que es lo que dijo Pablo, y es la meta en la cual usted, si es discípulo, debe de tener los ojos puestos en el galardón, que es el ministerio, que es el poder que nos delega Dios. Y así, ustedes, a los que les remitan pecados, les van a ser perdonados. Y a los que no van a ser perdonados. ¿Quiénes son esos? ¿Qué autoridad es ese? Porque el único que puede perdonar pecados es Cristo. Bueno, como instrumento, por medio del Evangelio, a todo aquel que crea y se arrepienta de que es un pecador, por instrumento y por el poder que nos ha dado Dios como representantes mediante el Evangelio. Todos los que crean por la palabra de un representante, sus pecados van a ser perdonados, y con esa seguridad y certeza vamos a predicar, vamos a tocar puertas, vamos a tocar corazones, y profetizamos sin titubear que si verdaderamente lo hacen de corazón, sus pecados son perdonados en el nombre de Cristo Jesús. Pero de igual manera, los que no quieren creer y incrédulos, no podemos traer a Cristo, no podemos traer su sangre sobre esas vidas. Y salimos sacudiéndonos el polvo de nuestros pies en señal de que no recibieron, y sus pecados no pueden ser perdonados, no pueden ser remitidos. Y nosotros, como representantes, sabemos perfectamente bien a quién le pueden ser perdonados y a quién no le pueden ser perdonados. Ese es el poder que nos ha dejado Dios como reyes y sacerdotes por medio de su presencia, por medio de la fe y por medio del ministerio y de los dones que ha repartido a su iglesia. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que a los pocos que están siguiendo en la verdad y que tienen hambre y no les estorba la palabra ni les molesta, esta palabra dé un fruto de vida, para que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, usted practique la verdad y pueda estar en la vida eterna con nosotros. Un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.